Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en donde les hablaremos de la gestión de nómina y la normatividad laboral vigente en Colombia. Recuerden que este tema hace parte de la guía número 1 en la actividad número 4. Un proceso que es una de las funciones más delicadas dentro de la administración del talento humano son la nómina, porque cualquier error afecta directamente tanto al trabajador como a la organización. Se generan grandes pérdidas, entre otras. Por ello, vamos a dividir la explicación en tres partes. La primera, que a mi parecer es una de las más importantes o fundamentales dentro de la gestión del talento humano, es la nómina. Segundo, las causales de desvinculación del recurso humano. Y tercero, aspectos generales de la normatividad laboral, que impactan tanto la nómina como los procesos los procesos de contratación y desvinculación. Recordemos que anteriormente en la guía ya habíamos retomado el tema de la desvinculación laboral. Bueno, comenzando en esta diapositiva podemos ver el proceso general, la nómina de registro periódico, mensual también puede ser o quincenal, de los salarios, deducciones y pagos de una organización que ésta realiza a sus colaboradores. En Colombia este proceso está reglamentado por el Código Sustantivo del Trabajo, recuérdenlo, es muy importante, precisamente porque en el pasado existían sectores que no tenían una nómina ya establecida o unas actividades predeterminadas. Para elaborar la nómina implican varios pasos, entre ellos y principalmente el recibir y clasificar las novedades del periodo, liquidar la prenómina, obtener las firmas del responsable del talento humano y de áreas financieras y finalmente remitirla para su pago a las entidades correspondientes. Por su complejidad o dificultad, muchas empresas optan por delegar este proceso a servicios externos especializados de contaduría, lo que conocemos como outsourcing. Para continuar, el primer gran componente es el devengado, que corresponde al valor bruto de los ingresos de un colaborador durante el periodo de pago. Aquí se incluye el salario básico pactado en el contrato, desde el principio se sabe cuánto se va a ganar, y si es un contrato a término indefinido, esto pues tiende a aumentar anualmente con las condiciones del país. Asimismo, se registra el tema de lo que sería horas extras, recargos nocturnos, dominicales o festivos y comisiones. Y si corresponde el auxilio de transporte. Recuerden que hay condiciones para recibir lo que sería el auxilio de transporte. Si uno, por ejemplo, gana más de 2 salarios mínimos, ya no tendría acceso a lo que sería el auxilio de transporte, sino más a otras comisiones y a otros beneficios. En pocas palabras, devengado es igual a valor bruto o valor neto de lo que se gana en el mes de su salario. Y en el salario, en el devengado, no cuenta lo que se descuenta, que probablemente, futuramente es lo que sería el tema de las prestaciones sociales y prestaciones para fiscales. Como segundo componente podemos ver las deducciones, que ya ahí vemos que es el devengado o el salario como el aporte del trabajador a salud, pensión, fondos de solidaridad, pensional, retención de la fuente, libranzas, embargos judiciales, entre otros, y en pocas palabras lo que sería el tema de prestaciones sociales para fiscales, y muchas veces o mayormente se aplican sin la autorización del colaborador, ya que estas prestaciones sociales buscan el bienestar del colaborador. Por ende, pues obliga, por ejemplo, en caso de los embargos judiciales, a que éste cumpla con su deber y pues no se lleve a repercusiones legales futuramente. Continuando, podemos ver el tercer componente, que son las apropiaciones. En el tema de las apropiaciones podemos ver los valores que debe asumir la organización o la empresa y ya no va el trabajador dentro de ellas. Por ejemplo, aquí está el tema de seguridad social, que como se sabe hay un porcentaje que cumplen los colaboradores y un porcentaje que cumplen la organización. Por ejemplo, en salud se cotiza un 12.5% del salario base, el cual el trabajador aporta solo un 4% y el empleador un 8.5%. En pensión se cotiza un 16%, que el trabajador cumple o abarca un 4% y la organización abarcaría un 12%. Y en riesgos laborales el aporte lo asume completamente la organización o la empresa. Asimismo, recordemos que también en la organización debe cumplir con un porcentaje de lo que sería para la organización SENA, que serían como una especie de impuestos, es también un porcentaje muy pequeño, lo que es el 1%, y lo que sería el tema del ICBF, que también es gubernamental. También recordemos que es importante nuestra labor como trabajador o como colaborador, depende de una clasificación de riesgo la labor. Y esto pues lo clasifica el Ministerio de Trabajo. Hay 5 clases, la clase 1 está del riesgo mínimo, como los trabajos de oficina, administrativos, hasta la base 5, que es riesgo máximo, como la minería, la construcción, trabajos en alturas, trabajos de aviación. Todos ellos son clase 5, que es el riesgo máximo y pues tiene una alta cobertura en cuanto a la gestión de riesgos laborales.
Bueno, como les venía mencionando, los aportes para fiscales, que es 4% caja de compensación, 3% al ICBF, nuevamente 2% al SENA, y ellos son calculados sobre la nómina que se le realice al colaborador. Aquí podemos ver las causales de desvinculación del recurso humano. Recuerden, esto es muy importante y ya lo habíamos retomado en la actividad número 3 de la guía. La legislación laboral colombiana reconoce dos grandes vías para terminar un contrato de trabajo. La primera es la terminación con justa causa y la segunda, la terminación de contrato laboral sin justa causa. La primera contempla en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que enumera causales taxativas como el incumplimiento grave de las obligaciones, las faltas repetitivas de disciplina, por ejemplo, el no uso de elementos de protección personal, hacer actividades de alto riesgo dentro de las actividades laborales o dentro del establecimiento laboral, que pongan en riesgo tanto a otros colaboradores como a la organización misma. Y la segunda, que es la terminación de contratos sin justa causa, podemos ver que ocurre cuando el empleador decide terminar unilateralmente o arbitrariamente el vínculo del contrato sin que exista una causal válida o legalmente reconocida. Aquí podemos ver que cuando la terminación del contrato es sin justa causa, el artículo 64 del mismo Código Sustantivo del Trabajo establece que se debe reconocer una indemnización equivalente a 30 días del salario por cada año del servicio, o proporcional por fracción. Sin importar el causal, la organización tiene la obligación de liquidar el contrato en los tiempos y condiciones que establece la ley, pagar los salarios pendientes y prestaciones sociales causadas y se aplica la indemnización correspondiente. El incumplimiento de los plazos puede generar sanciones del Ministerio de Trabajo. En el marco normativo, y para terminar, es importante ubicar todo esto dentro de lo que lo sostiene. La norma central del Código Sustantivo del Trabajo, expedida dentro del Decreto 2663 de 1950, que regula el contrato de trabajo, la jornada, el salario y las causales de terminación. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral, base de los aportes de salud y pensión que vimos en las diapositivas de nómina. La Ley 50 de 1990 introdujo reformas importantes al Código Sustantivo del Trabajo, como las reglas de contrato de término fijo, la Ley de 1607 del 2012, junto con su decreto reglamentario 1828 del 2013, modificó el esquema de aportes para fiscales que revisamos, y la Ley 278 de 1996 creó la Comisión Permanente. La Comisión Permanente de Contratación y Políticas Salariales y Laborales, encargada de fijar cada año el salario mínimo, lo que les decía, dependiendo la variación en aumento que registre el país, y pues eso se basa en la inflación, la productividad y el crecimiento económico del país. Finalmente, la nómina se construye a partir de tres grandes bloques: el devengado, las deducciones y las apropiaciones, todos regulados por el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 100 de 1993. La desvinculación del talento humano debe seguir siempre la causa legal, los procesos legales, y todo este proceso solo tiene sentido si se conoce y se aplica correctamente el marco normativo vigente, que además se actualiza con frecuencia. Es importante estar constantemente revisando todo el tema de nómina, todo el tema de leyes. Cada que hay un cambio de gobierno, también es importante que nos eduquemos, nos informemos si hay algún cambio o avance en la legalidad para nuestros colaboradores, y pues como personas dedicadas a la administración del recurso humano, siempre es bueno tener la normatividad laboral y pues digamos que saberle explicar a nuestros colaboradores tanto sus funciones como sus derechos, sus obligaciones, como incluso calcular o qué porcentaje tiene cada hora extra, diurna, nocturna, festiva. Creo que es muy importante para poder lograr un buen clima laboral. Muchas gracias por su atención, nos vemos en un próximo video.